En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Tenemos en control de emisiones piloteando la máquina, lo tenemos al flaco Germán en la puesta a punto. Recuerden, amigos, esta semana estamos dedicados, estamos conversando sobre el Te Cuento Que. ¿Saben qué? Digo, lo tengo que decir porque me olvido, está en toda Radio Uruguay el aviso, pero en La Máquina de Pensar es la que organiza este concurso de minicuentos por SMS. Ustedes pueden chivear, pueden imaginar un minicuento, pueden imaginar varios minicuentos y mandar simplemente un SMS o varios SMS al 827. Simplemente dos cosas. Una, el minicuento no puede pasar los límites que tiene el SMS, que son 160 caracteres. Y dos, que parece una pavada, pero no es pavada, los SMS van sin firmar, no llevan firma, así que pueden aprovechar los 160 caracteres. Digo porque hay gente que envía minicuentos y los envía firmados, lo cual no, la idea es que esto siempre fue así, es un concurso donde se preserva el anonimato, los jurados, los que organizamos, nadie sabe quién escribe los minicuentos, solo al final Antel brinda los teléfonos y al final podemos saber quiénes fueron los que escribieron esos minicuentos. Simplemente esto está funcionando, recuerden que el 30 de septiembre es el último día, al 827 pueden participar del Te Cuento Que ya va en su 6ª edición. Esta semana vamos a cambiar de rubro, generalmente aquí estamos hablando de literatura, estamos hablando de poesía, pero vamos a hablar de pintura y capaz que vamos a hablar de poesía también, seguramente. Manuel Espínola Gómez, La libertad de un pensamiento silvestre, lo titulamos esta semana. Manuel Espínola Gómez es quizás uno de los grandes pintores de los últimos tiempos. Esta frase no la puse yo, La libertad de un pensamiento silvestre, la saqué de un artículo de Jorge Abondanza, una semblanza que hace a la muerte de Espínola Gómez, que está extraordinaria. Vamos a conversar durante esta semana sobre Espínola, vamos a hablar con la tapicista Magali Sánchez, vamos a hablar con Juan José Muñi, que hizo un documental sobre este hombre, sobre Espínola Gómez. Vamos a hablar con Alicia Aber, que ella es autora de un famoso catálogo. También vamos a hablar con Óscar Larroca, hizo un librazo que se llamó La suspensión del tiempo. Pero para arrancar esta semana acá, dedicada a La Máquina de Pensar, dedicada a Espínola Gómez, vamos a arrancar con el biógrafo. Estamos recibiendo a Hugo Giovannetti Viola. ¿Cómo andas, Hugo? ¿Qué tal? Encantado de que me llamen por Manolito. Hugo Giovannetti Viola, él es un hombre, ya pasó por acá, tiene muchísimas producciones narrativas, en poesía, en canción popular. Ahora estás dedicado no solamente escribiendo, sino al canto directo, a cantar. Sí, yo me defino como un escritor que canta. Como un escritor que canta, mirá vos. Y tuve necesidad de empezar a grabar porque si no las canciones van desapareciendo. Claro. Y además una intención de comunicación lo más directa posible. Ya pasado los 60 años, tengo 64, canté toda la vida. Y no soy un cantor que tenga voz con vuelo, pero me revuelvo. ¿Y sos profesor de guitarra, me dijiste, durante toda la vida, ¿no? Sí. Estoy jubilado, hace 46 años. El encuentro con Manolo para mí fue uno de los pocos maestros de vida y de arte que me dio un tinguiñazo, como decíamos cuando éramos chiquitos. Sí, tinguiñazo. Sí, en el 87 así me lo dio Bukowski. Yo ya era un escritor con muchos libros publicados, y Bukowski me sacudió el esqueleto, y el otro fue Manolo después del 90, porque un día, yo en esa época, yo soy alcohólico compulsivo, ya reformado hace más de 5 años. Un día con unos cuantos whiskies arriba le digo, te quiero escribir la vida. Y el peludo me miró, porque nos queríamos mucho, éramos muy amigos. ¿Decían Manolo o el peludo? ¿No? Las dos formas. Sí, Manolo, Manolito, el peludo. El peludo era para todo el mundo, ¿no? Una figura icónica. El último bar fue en San José y Yaguarón, que la noche del velorio quedó una vela prendida en la mesa de él toda la noche. Ahí dormí hasta la siesta. Yo una vez lo vi desde un ónibus, me pegué un susto tremendo. Estaba tirado arriba de una mesa, y no me pude bajar. Tuve que llegar a casa, llamé al bar, digo, Manolo, ¿está bien? Y vino Manolo y dice, estaba durmiendo la siesta. Se pasaba todo el día en el... Sí. Dice en un momento Abondanza que era alguien
a la misma vez tenía la posibilidad de relacionarse muy bien, pero a la vez alguien solitario, de refugiarse en su soledad, y esto que contás vos tiene que ver el tema de recluirse en un y ahondar, digamos, en su ser interior. Sí, lo que te contaba es que esa noche yo, cargadito de whisky, me salió de adentro. Le digo, me gustaría escribirte una biografía. Me dice, sí, sería bárbaro. Dice, pero con una condición, que me escribas otra vida. Y yo ya no pensaba hace mucho. En un momento pensé que era loco, como me habían dicho mucha gente. Y claro, ahí le dice, no, ¿y para qué va a ser la misma? Y acepté. 4 años demoré. Entonces él me hizo todo un mapa de Soledad y Mataojo, que fue con mi hijo el Nacho, que en ese momento tenía 11 años. Nos recorrimos todos los lugares, punto por punto, porque hay algunos puntos de Manolo que son claves. Por ejemplo, él de adolescente, él era místico, pero no era un místico con creencia en la trascendencia personal. Él decía que la nada no existía. Y siendo un muchacho adolescente, se daba baños de estrellas, que en este libro de Artigas, que mi libro Yo el protector, que te traje para regalártelo, yo lo hago a Artigas, darse baños de estrellas, pero lo inventó Manolo eso. Se iba al puente viejo que está sobre uno de los arroyos, y cuando yo comprobé lo que era la vereda, pero la vereda yo no sé si eran más de 50 centímetros, entonces se tiraba allí y se daba horas de baños de estrellas. Ese clase de persona era Manolo, que no terminó la escuela porque él era disléxico, sufrió horriblemente con las matemáticas, pero a la vez, bueno, yo soy religioso y además no creo en las casualidades. Uruguay Artigas Yarse, que fue una figura fundacional en él, que era el maestro de escuela, de sexto escuela, vivía en Solís, ¿no? Porque era el maestro de todos los días, y de noche caían algunos pibes de sexto, y entonces él le hablaba de Dostoyevsky, porque Manolito leyó en sexto escuela Crimen y Castigo. Claro, era bueno, la palabra genio es muy complicada, pero era una persona realmente superdotada. Y con eso que decía Bondanza, tiene que ver porque, por ejemplo, Manolo a veces llegó a estar 12 años sin pintar cuando... Sí, eso lo cuenta Alicia Heber, que los procesos creativos sufrían enviones, y después había pausas de 2, 3, 4 y a veces más. Y los polifocalistas, al óleo volvió después de 12 años, porque estuvo en la militancia gremial. Bueno, ahí tuvo un impasse, digamos, fin de los 60, durante los 60, donde, entre otras cosas, hizo el logo del Frente Amplio, hizo el logo... lo ganó por concurso. Y el logo, lo ganó por concurso. Sí. Yo vi una exposición en el Cabildo de cosas de él, y estaba ahí todas las... Y el del PCNT. El del PCNT, y también creo que hizo el de la CNT, creo. Ese no sé. ¿No? Yo no te traje ahora el libro grande, que es el que hay que tener, el que lo publicó Galería Latina. ¿Te conocí yo, Galería Latina? Y creo que también hizo el logo del Foro Ballista después. Claro, porque él tuvo en la retrospectiva del 80, que yo te traje acá el catálogo, que fue un acto de resistencia cultural. En Galería Latina, sí. No se podía entrar, no se podía caminar adentro. Y Sanguinetti lo ayudó mucho, porque el Peludo nunca quiso vender, pero algunos tenía vendidos. Entonces rastreó y bueno, localizó que Sanguinetti tenía uno. Y Sanguinetti ahí parece que se ofreció a ayudarlo, inclusive ahí lo vas a ver al principio del catálogo, JMM Julio María Sanguinetti. Y después el Peludo, que siempre estuvo cerca del Partido Comunista, cuando yo estaba en el partido decíamos es amigo del partido. El Peludo se hizo muy amigo de Sanguinetti, inclusive iba a comer una vez por semana a la casa. Sanguinetti fue el que le dio el local ahora, que todavía no se ha podido... Que es donde está la Fundación Manuel Espínola Gómez. La Fundación Manuel Espínola Gómez. Él estaba convencido de que Sanguinetti era el tipo que podía hacer algo en lo cultural. A él lo político ya no... Sí, él dice incluso en un momento en una entrevista, dice que en este país se ha confundido la cultura con la ilustración. Exactamente. Y decía que las facultades eran estuds,
porque fabricaban caballos, preparaban caballos en las universidades. Hugo, y una Pero pregunta... no dejemos esto sin terminar. Sí, Él, Sanguinetti estuvo bien, por ejemplo, le cedió un viejo local de ACE, a condición de la donación de Manolo de 28 obras. Yo soy uno de los 4 albaceas. Están ahí. La idea era hacer un museo. La idea es. Sí, sí. El museo está ahí, pero no está, faltan... ninguno de los 3 partidos quiso poner plata para completar el museo. Hay una persona que vive ahí adentro. Y después Sanguinetti, esto lo voy a decir ahora, Manolo me hubiera dicho que no lo dijera, pero yo digo, hay que decir las cosas como son. Ellos no se pelearon, simplemente Sanguinetti lo nombró asesor del Ministerio de Cultura, con un sueldo que se fijó Manolo y no dejó pasar un tope. Entonces Manolo se entusiasmó, y vos lo veías en los boliches y le mandaba... te estoy dando primicia que yo creo que nadie la sabe, porque no me dejó ponerlas en el libro de él. Él me las tachaba. Ajá. Y le mandaba... él le mandaba, por ejemplo, decía, una sinfónica en el litoral. Sí, proyectos, sí. Bueno, lo cierto es que según él, yo a Sanguinetti lo conocí una noche, unas horas, en un cumpleaños de Manolo que se hizo en Morini. Parece que Sanguinetti era como si no existieran las cartas de Manolo, ni le contestó nunca. No se llegaron ni a pelear ni a nada. Sí, cero nada más. Bueno, y cuando Manolo se calentaba, el padre, que le decían el general, porque era grandote, pobre, un hombre muy pobre, no tenía nada de general, Manolo me dice, mi viejo era capaz de pelearse con el presidente de la República. Claro. Y entonces ahí quedó con un manifiesto por el voto en blanco, pero a mí me convenció. Yo cuando nos despidieron del Partido Comunista y nos estafaron el despido en la Obra Popular, a todos los trabajadores de la 30 de la Obra Popular, nos despidieron. Pero cuando fuimos a cobrar había testaferro y todavía el Partido Comunista me debe, debe de ascender a 3 millones de pesos ahora. Por eso cuando veo las campañas financieras me dan unas leves náuseas. Nos estafaron a todos. Me acuerdo que el director del diario, hay que decirlo, era el Toto Rossi, el de Pluna. Nunca entendimos cómo llegó Rossi a ser el director de la Obra Popular, pero un día le vamos a presentar al nuevo director, era el Toto Rossi. Un omnibusero. Antes de terminar un poco este bloque, parece una cuestión más personal, porque yo pensé que tu vínculo con Spínola Gómez era de cuando vos eras más chico, digo, porque lo mencionás como maestro. ¿Qué fue lo que te atrajo de él para al extremo? Vos sos un escritor, en general uno busca influencias como de otros escritores, y en este caso de un pintor. Vos quedaste fascinado por ¿qué fue lo que te fascinó? Porque mi viejo era pintor del taller Torres García. Ajá. Yo me crié adentro del taller Torres García, que era un lugar que era como un partido político, como una iglesia, tenían un dogma. Entonces Spínola Gómez yo no lo conocía ni de nombre, ni lo nombraban. Sí, claro. Spínola le tenía odio al taller Torres García. Y en el 75 hicimos una revista clandestina que no llegó a salir en el primer número, con Ibargoyen, Leonidas Espatá, que hizo una serie de... Con Tarik Carson también. Con Tarik Carson. Y ahí conocí a Manolito. Palabra. Y la primera noche que hablamos, tengo todo palabra en casa, las galeras. Ajá. La primera noche que hablamos, después nos fuimos a un boliche, y él contó, y dijo así, era abril, marzo-abril. En noviembre expongo, después de 12 años, los cuadros polifocalistas, y contó los cuadros. Entonces yo quedé fascinado, ¿no? Y además yo no era dogmático como los del taller con la pintura, digo, lo que me gustaba, pero tenía mi sendita marcada para un lado, ¿no? Y entonces, como 6 meses después, trabajando en Palabra, nos hicimos muy amigos, pero siempre fuimos como, para mí fuera como un tío, una noche me dice, él tenía una jubilación de ANCAP nomás, me dice, si vos me invitás a cenar, yo te invito a cenar si vos pagás. Y fue una parrillada por ahí por Villa Dolores, donde ahora estoy viviendo. Y ahí me dijo, se le había muerto el general el año anterior. Me dijo, quiero hacer Mozart. Esa serenidad para esperar a la muerte, que esa es la luz de los polifocalistas. Entonces yo ahí me animé. Él vive en la Avenida Brasil en ese momento, que vivió como 20 años ahí. Y le digo, che Manolo, digo, ¿y no se podrá ver un poquito lo que vas a poner ahora? Claro. Y me dice, pero no los pinté.
te había contado todos los cuadros, todo. Meses antes. Meses contados. Entonces yo ahí sí pensé, entonces es loco, de verdad. No había pintado un solo cuadro. Por eso digo, más que Felisberto todavía, vos que sos de corte de trabajar desde el inconsciente, él recibía los dictados y era como si viviera en sus plantas interiores. Y dice, no, lo que pasa es que yo no puedo hacer dos cosas a la vez, y esto de la revista Palabra me tiene absorbido. Y un día, cuando cerraron Palabra, yo me acuerdo que llegué en la camionetita de mi viejo, entré a Avenida Brasil y lo encontré, que ya estaba elefantiásico de abajo, ¿no? Era un hombre muy fachero. Y estaba con el pincel percutiente, así que era como pegar martillazos, pintando esto. Mira, yo vi pintar esto. La pareja, ¿qué es una mineta eso? Incluso pone al hombre durmiendo porque la dictadura te podía censurar hasta por problemas sexuales. Que te lo diga La Roca. Después no fue la dictadura. No fue la dictadura. Lo cierto es que estaba como poseso y vi al lado pintado más allá de nuestros días que son que la gente dice que son extraterrestres. El peludo decía que no, que eran hombres con cabeza verde como de emergencias de vegetales. Y bueno, ahí, Pablo, vi una zona de profundidad que por supuesto es incanjeable a conceptos, más alta que la de Torres García. Y quedé absolutamente deslumbrado. Y tuve la placer de que mi padre se estrenó en noviembre, mi padre fuimos juntos, y mi viejo era muy anti lo que no fuera taller. Sí, todo lo que fuera figurativo, todo esto no. No era figurativo, era la pincelada, los tucos, Claro. Bueno, en fin, ortogonal. Lo Torres García. Hay que aclarar estos ¿cómo se llamaban? Polifocalistas. Polifocalistas eran grandes cuadros octogonales. Sí, 4 grandes y 4 más chicos, que rompieron todo. Y yo lo vi a mi viejo era un hombre muy sano interiormente, era un maestro pintor. Fue y le dijo, Manolo, sos un gran maestro. Y bueno, estuvo un mes más y se rehizo de nuevo en marzo. Y en el 80, cuando se abre la Galería Latina, que Pablito Marx estaba al frente, era digamos el coordinador general, se abrió con la retrospectiva de Manolo. Eso fue un acto de resistencia estética, cultural, libertaria, como quieras. Porque no solamente en plena dictadura, sino la idea de que el arte seguía avanzando de alguna forma, ¿no? Se seguía experimentando. Sí, y además nos juntaba a todos. Claro. ¿Viste cuando vino McCartney? Sí. Movió a todo el Uruguay. Exactamente. Bueno, Hugo Giovanetti, después de la pausa seguimos conversando aquí sobre este hombre, sobre los recovecos de Manuel Spínola Gómez. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Dice aquí un artículo, estoy conversando con Hugo Giovanetti Viola sobre Spínola Gómez. Dice esto: Spínola está magnetizado como solo pueden estarlo ciertas figuras confiadas en la luz que despiden y no en la que reciben. Un hombre estrella y no un hombre planeta, como conviene a alguien que debe dejar al mundo una obra creativa que no brota a través de la condescendencia, sino de la imposición. Esto está escrito por Jorge Abondancia, que ha escrito varios artículos, y me parece que, ¿qué te parece? Eso forma parte de todo un correlato del libro grande que sacó Galería Latina en el 90, que son de autoría de Abondanza y Manolo. Ajá. Manolo hizo una síntesis sobre su vida y Abondanza hizo todo este comentario que a Manolo le encantaba este comentario. Y además hizo una cosa para los contras hay gente que ha llamado, no voy a dar nombre porque no quiero pelear, que ha llamado soberbio a Manolo. Hay una parte que se llama 33 Orientales. Te lo hubiera traído hoy porque lo tengo en casa, ese libro. Él eligieron 33 intelectuales uruguayos y hay quien lo relajó adentro del libro de él. ¿Pero quién eligió los 33? Digamos? Y entre Abondanza y Manolo, entre los fueron los autores del libro. Y se le debe la salida de ese libro a Barrios Tassano, que estaba enamorado de los polifocalistas y que llegó al cáncer terminal. Yo no lo conocía a Tassano, pero sé que Barrios Tassano fue el que lo empujó más al libro. Una vez que Manolo quedó independiente de todo, políticamente, ideológicamente, quedó tranquilo como para seguir arreando con cabeza propia. Y bueno, no te olvides que
esta semana, por ejemplo, está evocando una semana del año 2000, donde se hizo la retrospectiva de Subte. Que la hizo Alicia Haber, sí. Claro, que la hizo Alicia Haber. Sí, sí. Que Manolo en ese momento, durante una semana o dos, fue el hombre más notorio del Uruguay. Yo lo veo, digamos, para tratar de trazar un paralelo, es muy difícil trazar paralelos, pero me parece que tiene algo como el Tole Invernici en el sentido de gente que viene desde la periferia, digamos, que no hizo una carrera, sino que viene, digamos, no de la parte rural, sino alguien que no tiene una gran preparación en el arte, sino que la hizo a silvestre, ¿no? A nivel silvestre. Sí, Manolo, a Manolo lo salvó. Yo te decía, Uruguay Artigas Yarse, que le hizo leer Crimen y el maestro de sexto, que le hizo leer Crimen y Castigo en sexto escuela. Pero ¿qué pasa? En ese pueblo vivía Eduardo Fabini. Claro, era mío, sí. Y un día Manolito parece que hizo una copia de una foto del Diario del Día del violinista Manolo Quiroga, y le pasó por las manos a Fabini, y Fabini dijo: quiero conocer a este muchacho. Este es un genio. Sí, tenía 14 años. No sé si. Sí. Y bueno, y desde allí en adelante fue el guía espiritual. Manolo era una persona muy, muy, muy perezosa. Se levantaba a la 1, a las 2, hacía changas nomás. El general llevaba quiniela. Y Fabini, lo que es la grandeza de los grandes, llegó a recorrer Montevideo caminando con 2 cuadros de Manolo, uno en cada mano, para ver si podían vender alguno. Porque en esa época Manolo aceptaba vender. Él no sabía que iba a ser Manolo. ¿Por qué se aceptaba vender? ¿Después no aceptó vender en algún momento? No. Eso es un dato importante. A él lo tentaron los dueños de Galería Latina. Lo tentaron cuando la del 80. Y vendió 2. 2, sí. Creo, esto que queda entre paréntesis porque no sé. Creo que en ese momento eran $30.000. Por ejemplo, el velorio, el que está en el Museo de Artes Visuales, el de los hombres que van camino al cementerio. Sí, los hombres que es octogonal. Ese no es de él. ¿Cómo que no? No, ese es uno de los 2 que vendió. Correcto. Sí, y vendió otro de los 4 chicos. Y vivió 20 años entre la jubilación que tenía, ese cargo que le había gustado Sanguinetti de asesor cultural, que nunca asesoró a nadie. Sí. Y yo lo vi llorar a Manolo con el tema del museo. Acá le preguntan en un momento cuántas piezas integran su obra. Él, claro, ahí es una entrevista del 2000, ¿no? ¿Serán 45 o 46 más los grafitos, que son unos 70, un poco más de 100 quizás, sin contar las boligrafías? Pero ahí está el tema de las boligrafías. Bueno, pero ahí, me parece que ahí en esa respuesta también se está como tirando un poco en el sentido de que hay muy poca obra, para un pintor que está al final de su vida, ¿no? Sí, Pablo, y además Manolo tenía una característica que yo te voy a traer el libro grande. Ahí ves las etapas. Él decía: yo no repito etapas. Eso es una cosa que para el que está viendo afuera y no lo conoce puede parecer antojadiza. Pero no repetía etapas, no volvía con lo mismo. Y hasta que no se cocinaba otra planta. ¿Sabes a qué se parece? A los discos de los Beatles. ¿En qué sentido? Y que nunca era lo mismo. Que son distintos. Sobre todo a partir del quinto. Claro. Viste que salía Revolver. Y después el otro. Y ya había salido Rubber Soul. Bueno, era una cosa exactamente igual, que en los Beatles funcionaba como un equipo, porque eran los 4 más George Martin. Son grandes figuras, de grandes creadores. Pero como que abren camino, pero tampoco les interesa después seguir mucho por ese camino. Tampoco, no pueden. No pueden. Yo la única escena de violencia que le vi a Manolo en mi vida, que lo traté fácilmente 20 años, fue a una poeta que él quería mucho, que era como una hijadita de él, que le había prometido ilustrarle una tapa. Y estábamos ahí, éramos 4 o 5, y de repente le dicen: Manolo, pero ya lo van a mandar a imprimir el libro. Y Manolo dijo 2 o 3 barbaridades, como yo pensé que había otra persona ahí. Y después, porque solamente esas cosas las entendés así, si vos lo empujabas podía pasar eso. Porque al final yo viví toda la primera, el pensamiento de la columna cuando se fue a vivir al Hotel Cervantes. Después quedó en un CTI. Era una persona que al final me decía: no tengo ganas de nada. No tengo ganas de nada. En cambio, mientras estuvo activo, hasta unos meses antes,
De repente se escribía un poema, pero nada que no le saliera de allá del fondo de las catacumbas de él. No movía un dedo ni una uña, no podía. Se pasaba todo el día haciendo palabras cruzadas. Hubo tiempos que no dormía en toda la noche. Se iba a la Mostaza, allá en la terminal de Tres Cruces. Se compraba los tocos de palabras cruzadas. Y un día salen las bolografías, porque agarró una tapa satinada de postdata, ¿te acordás que salían unos papeles satinados? Sí. Y dice, de aburrido nomás, empecé a darle unas vueltas, y le puse un colorcito, después un crayón, y Magalí te lo va a decir con exactitud, porque ella hizo 90. Pero ¿qué hizo? Aroxa le había mostrado algo, porque estos son papelitos las poligrafías, pero las mandó a imprimir en tamaño grande, que eran carísimas impresiones, y ahí hizo la última exposición en Galería Latina, que hizo una locura, puso en la pared, por ejemplo, tú veías una pared que iba para abajo, para desequilibrar el ángulo terráqueo. Esas boligrafías son preciosas. Se puede mandar a imprimir como 70 u 80 más. La única, digamos, hilo entre todas esas etapas que vos decís, ¿no? Todos esos caminos que iba abriendo, es aparentemente los títulos, que eran títulos poéticos, ¿no? Sí. O sea, hay un gusto por escribir. Yo a Manolo lo entendí teóricamente cuando Guillermo Fernández, que era un fanático de Lezama Lima, definía a Manolo como un barroco, un señor barroco, como lo define Lezama Lima, que no es el barroco español, es la capacidad de orfebrería, de voluta, y sobre todo, no te olvides que el barroco nace en la Contrarreforma, y en la Contrarreforma Lutero, con muchas razones a favor, había prohibido los símbolos. No creía en el acceso solamente la música le gustaba, la música y la copa. Y ahí aparece la Contrarreforma, que no fue un mérito del Concilio de Trento. El Concilio de Trento estuvo 20 años reunido, dio recomendaciones, pero una dio muy importante, que el arte fuera popular. Por eso el Greco perdió el empleo con Felipe II, porque Felipe II lo consideró muy complicado. Entonces, Lezama Lima dice que América es América, incluida Norteamérica. Él dice que hay una sola América, que es ese continente, triple. Y que es la naturaleza, entre otras cosas, muy difícil de explicar Lezama Lima. Yo lo estoy dando en el blog ahora. Es la naturaleza la que empuja al americano, y no es un neobarroco, como decían algunos poetas, por ejemplo. Correcto, sí, es el barroco americano. Claro, es la propia naturaleza la que nos hace barroco, digamos. Claro, y Lezama, como era católico, y era muy jesuítico, él dice que los jesuitas fueron muy importantes en el barroco americano, pero que estuvo, bueno, es Artigas, loco, el mestizaje, la naturaleza salvaje, arrolladora, y Lezama, fíjate si sería genial, que yo no creo que haya, no sé si estuvo en el Perú, Lezama, en México tal vez estuvo, dice, y en las Pampas, el monumento barroco más importante se da en la Verba, y el monumento barroco más importante es el Martín Fierro. Y habla de Bartolomé Hidalgo. Y vos decís que Spínola Gómez de alguna forma es la verba criolla, la orfebrería verbal. Es sorprendente leer cosas de él, aunque son medias complicadas. Pero hay una definición, un poco para terminar ahora la entrevista. Hugo, te la planteo vos porque obviamente vos lo conociste, digamos. Sí. Y escribiste, dice, un ser visceral, imaginativo, con gran capacidad fabuladora y un gran razonador. Sí, porque no se le iba de control, era como Felisberto. No se le iba de control lo que venía de abajo. Él cuando hizo la poligrafía me dijo, dice, no puedo parar, dice, y se ve que tenía la pata arriba del chorro, y saqué la pata y salió el chorro. Claro. Y ahí hizo lo último.
Muy bien, digo, te agradezco, Hugo, para abrir No, la gracias semana a ti. dedicada a Espínola Es un Gómez, honor, siempre es un porque honor. realmente, digo, con lo que dijiste y con lo que hablaste, yo creo que muchos que no, quizás que no conocen a Espínola Gómez, vamos a tratar de ver esta semana alguien que, por un lado, no produjo muchísimas obras, sino, No. pero son distintas. El muy libro es diferentes. carísimo, en el libro ahí está todo muy bien y compendiado. Estamos hablando de alguien que es un ser entrañable. Sí, pero y un desafío, Pablo. De acá tenemos que hacer una militancia. Yo soy apolítico. Es una militancia para que algún Ministerio de Cultura de alguna administración haga el museo. termine el museo. Está todo hecho. Vamos a ver si conversamos. Magalí sabe mucho de eso. Gracias por estar acá. Gracias a ti. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Estamos aquí en La Máquina de Pensar. Voy a recibir a un uruguayo, Javier Alonso, un músico uruguayo que vive en Suiza. Exactamente. ¿Y qué estás haciendo por acá? ¿Qué estás, aparte de vivir en Suiza, me dijeron que sos edil en Lausana, ¿puede ser, no? En Ginebra fui. En Ginebra, ajá. Fui. Fuiste edil. Vos sabés que Ginebra tiene, como en toda Suiza, Suiza es una confederación. Sí. Es como si aquí cada departamento fuera una república. Cantones, digamos, ¿no? Son cantones. Son claro. cantones. Y los cantones legislan, ¿verdad? Por eso es una confederación, porque solo se dieron una parte de la soberanía a la confederación, pero ellos tienen derecho a legislar y crear sus propias leyes, lo cual es complejo, porque por ejemplo en Suiza vos tenés una ley del trabajo federal, pero tenés 24 reglamentos de aplicación, porque cada cantón tiene derecho de aplicar las leyes a como lo entienda el cantón, ¿no? Adentro de Ginebra hay 45 comunas, que es chiquitito Ginebra, y yo fui edil de una de esas comunas. O sea que era súper descentralizado. Súper descentralizado, sí. Pero funciona, ¿no? Funciona como un reloj. Funciona como un reloj. No tiene que entrarle nada, porque... Impresionante. Disculpe Bueno, la fonía, ¿no? Javier Alonso es músico, venís a presentar un CD que se llama Somos, casi nada, ¿no? Somos. Sí. Bueno, la idea del título es un poco lo que completa el título, ¿no? Somos, música y poesía en Latinoamérica. Exactamente, que es una idea editorial de Wilson. De Wilson Javier, estamos con dos Javier. ¿Cómo le va a Wilson Javier Cardoso? Un placer, como siempre, estar contigo y con la audiencia tuya, y además acompañando nada menos que a Javier Alonso, un amigo entrañable que en realidad hicimos a nivel electrónico hace menos de 2 años. Es algo maravilloso, digo, a veces uno siempre habla o tiene la tendencia a hablar en contra de la globalización, pero la globalización, como tantas otras cosas sí. jodidas que nos ha traído la tecnología, también tiene su parte positiva. Sí, claro. Este vínculo con Javier nació justamente a raíz de la tecnología. Wilson Javier Cardoso es el hombre de Ediciones de Abrelabios. ¿Esto tiene algo que ver con Abrelabios, no? Sí, exacto, sí, fue en la parte de producción gráfica del CD, la parte de duplicación del material que nos envió con el máster desde Suiza, porque todo esto fue grabado en Suiza, estuvo a cargo de Abrelabios. O sea que todo el librillo que tú estás mirando ahora, toda la producción de diagramación y diseño estuvo a cargo de Abrelabios. Javier Alonso, Somos es un título ambicioso. Somos música y poesía en Latinoamérica, y yo veo aquí que te dedicaste a musicalizar a poetas de toda América, ¿no? O sea, hay como una ambición, digamos. Exacto. Es la idea de que seguido nos encontramos con que conocemos muy bien, o más o menos bien, la poesía del propio país, y para nada la del país de al lado, o muy poco. Sí, es cierto. Menos aún la del país que no está al lado, sino que está un poco más lejos. Y la idea es en torno a estos poetas que seleccioné de forma relativamente arbitraria, porque es una cuestión de sensibilidad, claro, ¿verdad? La idea era integrar, dar una muestra de lo que podemos ser cuando nos ponemos juntos dentro de lo que sabemos hacer cada uno, ¿no? Entre los poetas está José Coronel Urtecho, el gran poeta nicaragüense. A otros poetas no los conozco realmente, ¿no? Está César Vallejo, Wilson Javier Cardoso, ese lo conozco, sí. Pero Miguel Ramón Utrera no lo conozco, Venezuela. Maestro rural, que llegó a ser edil también, por su pueblo.
él escribe este poema maravilloso que se llama La otra claridad, que surge de un momento en el que las dictaduras se abatían sobre Venezuela y la gente del campo decía que había una sombra sobre el país. Y estaba la claridad que daba la oposición antidictatorial, pero estaba la otra también, la que la gente llevaba adentro, ¿no? Y eso es lo que él, ¿cómo diría yo?, describe en este poema que se llama la otra claridad. Hay una canción tuya que se llama Somos, que es la que daría el título al CD. Exacto. Y hay dos poetas que se repiten. Uno es Mario Benedetti, que bueno, obviamente no hay que explicar por qué se repite, y otro es Elvio Romero, poeta paraguayo. Sí, Elvio Romero, un personaje fantástico, es decir, un poeta que hace parte de la generación del 40 en Paraguay, o sea que estamos hablando de la generación de Roa Bastos, ¿no? y tantos otros. Un poeta por quien Alberti tenía mucho afecto, Nicolás Guillén también tiene una relación muy estrecha con él. Él se autodefinía ser un poeta de la intemperie. Y cuando vos lees sus poesías te das cuenta que eso respira la selva, respira el río, respiran los personajes, pero no el personaje altamente cualificado o bajamente cualificado, el personaje con todo lo que tiene de complejo un personaje, pero también, como dice él, yo quiero que mis personajes sean como esas personas que están en el medio de un pueblo y están sentadas al sol al mediodía, ¿no? Así, con esa frescura, y él lo describe de esa manera. Uno de los temas discúlpame la voz. Sí, te estás preparado para arrancar. Tenés que arrancar el 18 de mañana, no sé cómo va a ser. Yo tampoco. Vamos a tener que usar el famoso playback, no sé. Vamos a hacer playback. Sí. Sorprendente. Entonces, mañana vas a arrancar a este hombre. Sí, no sé. Pero no. Voy a ir a la misa a las 12 de la noche. No, también puedes cargarte la garganta, y bueno, darle otro color. Otro color, o sea, con la voz con el color. Sí. Una pregunta, porque vos te veo hablar y te escucho hablar. Sí. Y veo el CD ¿a vos te parece que esa visión que vos tenés o que vos querés plantear de latinoamericana se debe en parte a que vivís en Europa o que ves América Latina a la distancia, digamos? Sin ninguna duda. Es decir, yo conozco poca gente que aprendió a ser latinoamericano en su país. Sí, ¿no? Es dificilísimo. Sí. Es cierto, sí, es así. Pero en cambio cuando vos estás, digamos, en minorías étnicas, entonces te encontrás con que hay otras minorías étnicas y resulta que las que más se te parecen son las de tu continente, ¿no? Ves lo común y no ves la diferencia como vemos nosotros acá, que nos vemos diferente con los paraguayos, con los bolivianos. Que está muy bien también, porque también es una realidad. Sí, pero nos cuesta pensar que podemos ser algo más allá de, digamos, de los Uruguay. Bueno, fíjate que el último que empezó en eso fue Bolívar y todavía no llegó. Sí, Artigas también, ¿no? Claro. Sí. ¿Y vos hace muchos que vivís en Europa? 32 años. Ah, sí. En Europa no, porque Suiza no hace parte de Europa. Bueno, sí, Suiza es Suiza. Sí. Pero me parece interesante porque realmente esa visión, esa idea de que realmente hay un sustrato latinoamericano, o sea que tenemos cosas en común, nosotros acá no la vemos, y de hecho te diría, y bueno, está Wilson acá, Wilson Javier, que la gente que produce acá, los poetas ¿no? y los escritores que producen acá, yo creo que nadie se plantea una cuestión latinoamericana, ¿no? O sea, todo el mundo se plantea algo uruguayo. El local, ¿no? Sí. Pero bueno. América está profundamente fragmentada, pero desde hace mucho, ¿no? Tal vez sí, pero desde lejos se ve que se ve que hay uniones, digamos. Claro. Uniones. Además, bueno, cuando yo llegué a Suiza, estaba en plena efervescencia la cuestión nicaragüense. Entonces había comité de solidaridad y militábamos en los comités de solidaridad. Y te quedó el acento medio, ¿no? Medio nicaragüense, bueno, ¿no? Yo me casé, estuve casado con una nicaragüense de 22 años. Habría que ver cómo habla ella. Pues fíjate que sí, porque mi familia aquí me dice que yo hablo como un nicaragüense. Sí. Y a ella en Nicaragua le decían que hablaba como una argentina, así que... Está bien, entonces funciona el matrimonio. Javier Alonso, esto es una invitación para todos los amigos de la máquina de pensar que nos están escuchando, también gente del interior, porque nos escucha muchísimo la gente del interior, hay repetidoras en casi todas las fronteras, en realidad en toda la frontera uruguaya tiene repetidoras Radio Uruguay. Martes 18 mañana vas a presentar este CD ahí en el Centro Cultural Simón Bolívar, ¿no? Hay otras presentaciones también. El jueves 20, o sea, el martes
amigos, 18 vas a estar en el Centro Cultural Simón Bolívar, Exacto. que está ahí en Juncal y... En Rincón y Ciudadela. En Rincón y Ciudadela, exactamente. Después, el jueves 20, en el Espacio Cultural de San José, allá en San José. En San José, en el exactamente. interior, muy Sí, bien, sí, muy bien, sí. organizado por Ediciones Abrelabios, vas a estar en San José. El viernes 21 vas a estar en Nueva Albesia, en Colonia. Sorprendente, la Posada Ofelia del barrio de los hoteles. Bueno, si nos escuchan, ya están invitados ahí la gente de Nueva Albesia. El viernes 21 pueden ir a escuchar en directo a Javier Alonso. El domingo 23 vas a estar en Aires Puros, en el barrio ya. Montevideo, sí. Sí, casi mi barrio, ahí en Burgues y Manuel Rodríguez Correa, no sé dónde queda. Bueno, te esperamos entonces. Comisión de Fomento de Aires Puros. Pero no sé a qué hora será, esto debe ser siempre a las 19. Sí, ¿verdad? Va a ser 20 y 30, iba a ser 20 y 30, un poquito más tarde. Estamos en la máquina de pensar ahí. Bueno. Miércoles 26 en el Argentino Hotel de Piriápolis de Maldonado. O sea que vas a tener una pequeña gira Exacto. por fuera de Y Montevideo. el primero y 2, eso es en septiembre, pero el primero y 2 de octubre vamos a estar en Tacuarembó, especialmente, y vamos a visitar algunas escuelas, incluso para hacer espectáculos en escuelas de contexto crítico. Y a posteriori de su regreso a Suiza, se va a hacer presentaciones en Suiza, también del... Claro, ya vas a estar, aparte ya tendrás una base también en la comunidad Claro. latinoamericana. Indo-latina. Indo-latino, ya indo-latino, porque entran los de la India también, porque entran todos los que no son suizos. Bueno, sí. ¿Y dónde vivís? ¿En Suiza? ¿Me dijiste en Ginebra? En Ginebra vivo, sí. Ginebra, que es una ciudad extraordinaria, ¿no? Claro, aquí tiene en la comuna que yo vivo, que es la comuna de Lancy, donde fui edil y presidente del Consejo Municipal, que es un barrio de 30.000 habitantes, ¿no? Entonces voy a presentar el disco en una galería de arte de la comuna, también, porque la comuna participó con fondos para que este disco Para editar el disco, muy bien, muy bien. O sea que esto también hay digamos, un financiamiento de Suiza, digamos, de alguna forma. Exacto. Ginebra es un lugar extraordinario, es una capital de Europa en realidad, Exacto. una reserva, y fue la ciudad que eligió Jorge Luis Borges para ir a Sí, morir, señor. ¿no? Y donde está Sí, enterrado, está ¿no? enterrado, exactamente. Borges está enterrado ahí, en el cementerio de los Reyes. donde está Cementerio de Calvino Agua. también enterrado. Claro, bueno, aquel que algunos minutos más tarde, ¿no? Sí, Borges entró un poquito después, sí, vos, ¿no? Sí. Está bien. Bueno, pero esto, amigos, es para decirles que mañana, martes 18, voy a reiterar, en la sala, ahí en el Centro Cultural Simón Bolívar, como dice el amigo, en Rincón y Ciudadela, está esto. ¿A qué hora es? A las 19:30. 19:30. Hay un detalle Dale. que tal vez no te lo comunicamos allí en información que te enviamos previamente, y es que la Intendencia de Montevideo, más precisamente el primer órgano de equidad racial que existe en el Estado uruguayo, la Unidad Temática por los Derechos de los Afrodescendientes, decidió apoyar el lanzamiento de este CD por dos motivos fundamentales. Porque en la selección que hizo Javier Alonso de poetas para musicalizar, seleccionó un texto de Jorge Emilio Cardoso, uno de los pocos poetas afro-uruguayos, tal vez el más destacado de esos poetas afro, ¿no? Y además, el tema que le da nombre, Somos, que lo escribió Javier Alonso, está integrado por un porcentaje muy elevado de lenguaje bantú, de lengua bantú. Entonces eso tiene una referencia étnica, una referencia ideológica muy importante para la comunidad afro-uruguaya. ¿Y por qué usaste términos bantú? Porque cuando musicalicé Hay que poeta- escuchar el tema, vamos a decir. Es obvio, voy a escucharlo, no hoy lo voy a escuchar. Sí, no, está bien la pregunta. Claro. ¿Por qué? Porque musicalizando a Jorge. Emilio Cardoso, en uno de los versos dice: ay, cómo me gustaría sentirte hablar bantú. Y eso fue lo que a mí me dio Disparador, ¿no? me disparó la idea de decir, es cierto, si de todo lo que yo he escuchado de música negra en el Uruguay, nunca oí ninguna palabra africana dentro de ella, más que conga o cosas muy conocidas, ¿no? Milonga. Muy trilladas, ¿no? Entonces me puse a investigar y a buscar palabras. Y la idea, dentro del tema Somos, es que en la primera parte del tema hay mucho bantú, definiendo solamente en español al final lo que significa. Por ejemplo, hay 6 o 7 palabras y dice: digo esto para hablar de mi familia, digo esto para hablar de mi trabajo. O sea, te pones en la posición que tenía el negro que no entendía el español. Claro. Es decir, yo me puse en esa posición. Claro. Y la otra cosa era no hablar del negro en términos paternalistas. Era salir de esa vertiente tan trillada y tan, digamos, que conlleva... Sí, ese sí, y es tipo- negativa, digamos, Claro, de alguna claro. forma por tratar Eso. de tratarlo bien, lo estás tratando abajo. Lo digamos. estás contaminando, ¿no? Exacto. Es decir,
Entonces la idea es esa. Y después hay palabras en bantú y al lado está la traducción en español. Bueno, lo pueden escuchar mañana Javier Alonso ahí en el Centro Cultural Simón Bolívar, ahí en Rincón y Ciudadela. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a Wilson Javier Cardoso con esos emprendimientos siempre de Abre Labios. Mañana vamos a continuar hablando de Manuel Espínola Gómez, vamos a hablar con la tapicista Magalí Sánchez, vamos a hablar con Juan José Muñiz y va a haber alguna que otra sorpresa aquí en La Máquina de Pensar. Hasta mañana, amigos.